hoy para este segundo conversatorio, con los ojos bien abiertos, los vínculos emocionales y sexuales, cómo construirlos sin destruirnos, a cargo de las profesoras Dinora López Soler y profesora Verónica Martínez, a quienes de nuevo damos la bienvenida. Una actividad que generó mucha expectativa y mucho entusiasmo en quienes la compartimos el jueves pasado, y que obviamente, como ustedes saben, tiene el apoyo de la Inspección de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria. En este caso, la inspectora María José Larre Borges está aquí presente con nosotros. Voy a cederle el micrófono un segundo a María José para que ella pueda saludarlos. Como siempre, una alegría. Desde todas partes del país están aquí presentes. De todas partes vienen, Majo, como decimos siempre. Y luego vamos a dar comienzo a la actividad. Como siempre, muy bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Verónica y Dinora, por esta excelente propuesta. Y bueno, Majo, la palabra es tuya ahora. Muchas gracias, Bea. Un segundo nomás. Hoy es mi quinto Zoom, así que ando un poco zumbeada. Estoy medio visca, tuerta, ciega, sorda, muda, pero terminar el día con esto es un regalo impensado. Simplemente a disfrutar. Aprendimos mucho en la primera sesión y hoy vamos a seguir aprendiendo. Bueno, antes que nada, el agradecimiento a todos los participantes por la confianza, como decimos al final de la jornada pasada, uno entra en un acto, hace un acto de fe, ¿no? Cuando se inscribe en un curso, y bueno, y espera que responda, ¿no? Por lo menos, aparte de las expectativas con la que uno se inscribe. Gracias por las palabras de Beatriz y de la inspectora Larre Borges. Y sí, aprendemos todos, ¿no? Pero que plantee que también, es decir, me parece una lindísima presentación, ¿no? Que nos honra Verónica y a mí, y realmente muy agradecida por esas palabras. Nosotros hoy vamos a hacer la continuación, en definitiva, del ciclo, que es también continuar con lo que fue el trabajo de determinados ejes que tienen que ver con apostar a una cultura de la igualdad o de la equidad, ¿sí? Según donde nos paremos, y que tiene que ver también con una construcción de ciudadanía, fundamentalmente. Entonces, yo les había planteado el jueves pasado que en la prueba diagnóstica nosotros, yo había trabajado un texto de Benedetti con el que planteé la vinculación luego con el texto de Eliot y el texto de Vilariño, y también esa prueba diagnóstica, que era fundamentalmente individual. Trabajamos también, me acuerdo hasta la fecha, porque el 13 de marzo nos marcó mucho, y yo terminé de trabajar un 12 de marzo con el video que hoy vamos a compartir. Pero antes que nada voy a compartir pantalla. Entonces, darle continuidad justamente a estos ejes transversales y a estos temas. A la cultura de la igualdad, a la reflexión acerca de las formas de violencia en el ámbito doméstico, y al analizar los discursos y los actos que estructuran esas relaciones de género. Los textos que tenemos propuestos para esta segunda parte son ese corto iraní con el que hicimos un diagnóstico más que nada de intercambio oral con los alumnos, con los estudiantes de cada grupo. Luego, el cuento Náufragas, de la española Emilia Pardo Bazán, que yo lo vinculo con la obra de Paulina Luisi, porque tiene que ver con un texto de teatro que se creó en el año 2018 en la institución educativa, y luego con Casa de Muñecas, y finalmente con dos viñetas del libro Qué mala es la gente, de Kim. Entonces, en primera instancia, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer, siguiendo los consejos del tutorial que recibí hace breves instantes y que me ayudan mucho en esto de... ahora lo que voy a hacer es compartirles la otra pantalla que tengo,
que tiene que ver con el video, precisamente. الف بده حاجی. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. حواست کجاست عزیزم؟ چرا قرمزه؟ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. آقا جانم. از اون کیکایی که اون دفعه دادیم بازم بله میدی؟ بله نه. بابا جان بیا آقا بسن بیا. دل می‌دونی بهتر چی برم اینو بده به اون ماشین بردنی دست درد نکنه. چی میگی پسر جون چی میگی؟ گل چی؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکناباد و پرگشت مصلا را. Ese es el video con el que hacíamos el diagnóstico inicial a nivel de grupo, y se trabajó en ese lenguaje original, en ese idioma original. Ahora no están en tantas las reproducciones en la web, pero había una inclusive que ni siquiera tenía subtítulos en inglés. Creí que no era necesario igualmente para poder apreciar todo lo que allí se podía precisamente dialogar, ¿no? Y entonces, ya a partir de dos ejes, ya con los dos diagnósticos. Uno que tenía que ver con la discriminación con La Noche de los Feos, y otro que tiene que ver con el tema de la violencia, el tema de ese vínculo doméstico, y cuando ese vínculo doméstico además trasciende a la esfera pública. Y este video venía perfecto para esos aspectos. Y a su vez para otro aspecto que tiene que ver con encuadrarlo dentro de justamente el aspecto artístico, y poder allí ver una gama, ¿sí?, de recursos expresivos, y poder trabajar todo lo que tiene que ver con, además, lo poético de la figura de la presencia de la esposa en el auto de quien luego regala el ramo de flores, ¿no? Es decir, tiene que ver con esa presencia que es ausencia, en definitiva, tiene que ver con la cita de los jueves, que es como se llama el video, que es el ir a recordarla, porque en definitiva su esposa está fallecida, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es la propia, qué se le brinda, qué tributo llevas cuando vas a recordar a tus muertos, y cómo eso cambia de cultura a cultura. La simbología de los pétalos que quedan en el asiento, el cambio es en un cambio en el semáforo, y cuánto hay carga metafórica en el sentido de en el pare, ¿no? Es decir, tú te detienes en el semáforo y también te detienes cuando observas a tu alrededor, ¿no? En los cambios que hace la niña que está mirando hacia afuera porque no quiere ya, no soporta más esas discusiones y esa violencia del padre hacia su madre en el auto, por lo menos presuponemos, padre y madre, ¿no? Y aferrada al peluche, mirando hacia afuera, y cómo el señor del otro auto elabora dos alternativas para, es decir, primero reconoce a la que hay que atender más, que es a esa niña, le hace morisquetas para ver si la saca de ese ensimismamiento, pero no lo logra, y entonces después actúa hacia los padres, ¿no? Entonces,
cómo también ahí ya está presente, ¿no? Bueno, frente a una situación doméstica, ¿qué pasa con el accionar del resto de la sociedad? ¿Qué pasa con a quién atendemos primero? Y también, ¿cómo ponemos el eje, ¿no? Y acá el eje está puesto en el amor. El poema que surge detrás, que se termina recitando al final del poema, es de un poeta sufí, un poeta místico, y en una de las traducciones, la constante reiterada es no te aflijas, ¿no? Es decir, el apostar a ese no afligirse frente a todas las vicisitudes de la vida, y el apostar siempre a ir hacia adelante, pero a ir hacia adelante en el amor, ¿no? Entonces, ya ese video nos marca varios aspectos que tienen que ver con lo que luego vamos a poder observar en otros textos del programa, ¿no? Entonces, era abrir la cancha ya desde el inicio para esos dos ejes fundamentales, ¿no? La discriminación y el tema de la construcción de los vínculos de género, pero fundamentalmente en el marco de ciudadanos, ¿no? De ciudadanía, es decir, estamos todos involucrados. Y el accionar de este personaje, que en definitiva traslada el ramo de flores a la otra pareja, es también como la forma más delicada, y si se quiere más poética, de hacerle sentir al otro que la forma en que se está conduciendo no es la mejor, ¿no? Entonces, lográbamos ya desde ahí, ya marcar, ¿no? Dar un encuadre también y posibilitar que luego volver a esos textos en otros momentos. Y quería acotar una cosita con respecto a esto, porque también con respecto a la violencia de género y demás, está muy instalado en muchos casos el no te metas, ¿no? Exacto. Y bueno, porque es algo del ámbito privado, porque las cuestiones de pareja se solucionan en pareja, y entonces también esta simbología de cómo actúa el personaje del señor, ¿verdad? Implica un poco esto, ¿no? El tema de que no es un tema de no te metas o de privacidad, porque estamos hablando de situaciones graves, ¿verdad? Entonces, no te metas muchas veces nos de esas situaciones de violencia, ¿no? Era eso como para... Y además, si ustedes vieron el video, es decir, hay varias situaciones de vulnerabilidad presentes en la historia, o sea que es un video muy corto, pero es muy profundo en todos los aspectos que trabaja, porque también está la infancia vulnerable en la calle, ¿verdad? El niño que va por auto pidiendo, ofreciendo un servicio, pero también pidiendo, ¿no? Entonces, y cómo, por lo poco que se muestra en el video, este personaje ya está acostumbrado a también tener un vínculo con ese niño, ¿no? Entonces también era la posibilidad de conversar acerca de cómo esos personajes ya de por sí, frente al receptor, ya tienen una estructura que los podemos ir analizando comparativamente, ¿no? Y centrarnos también en la mirada de la niña, ¿no? Y de cómo esa niña, que no es la que está recibiendo en esa instancia, ¿no? Los gritos y el insulto directamente, pero es la testigo y es quien está mostrando más, si se quiere, el gran deseo de salir de allí o de que esa situación finalice, ¿no? Entonces, cómo el accionar la libertad y el ejercicio de nuestra voluntad daña o ayuda a la construcción del otro, y cuánto más esto tiene responsabilidad cuando el otro es un niño, ¿no? Entonces, nos daba pie para varios temas, ¿no? Posteriores, ¿no? Nos posibilitaba, en definitiva, para varios temas posteriores, esa posibilidad, ¿no? Entonces, desde allí, desde ese estar con
el tema de la familia, nosotros luego pasamos a, yo no sé, acá voy a compartir la otra, pasamos a una de las, ¿se ve la presentación? Sí. Pasamos a otro texto que es el de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una escritora española. Desde el punto de vista de la clase social, fue una aristócrata que tuvo la posibilidad, porque su condición económica y social le permitía hacer viajes en su época, y además se contactó con todo el mundo del naturalismo francés, hizo crítica literaria, hizo periodismo en su época, y defendió justamente, bueno, la línea del naturalismo y del realismo, y fue una luchadora en su momento por la postura feminista, ¿sí? Entonces, Emilia Pardo Bazán llegó a decir: la educación de la mujer no puede llamarse tal educación sino doma, pues se propone la obediencia, la pasividad y la sumisión. Que se otorgue al mérito lo que es solo del mérito y no del sexo. Yo soy una radical feminista, creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. Y hay una anécdota de que en un determinado momento estaban en la academia y le estaban brindando tributo a un escritor, y sobraban sillas. Las mujeres no eran aceptadas en la academia. Emilia Pardo Bazán presentó en muchas oportunidades la solicitud con un adjunto de currículum y de sustento, y se lo negaron. Y en ese momento que estaban, creo que era a Varela, que estaban homenajeando, sobraban sillas, y uno de los académicos estaba Concepción Arenal, creo que era la otra, y estaba Emilia Pardo Bazán, y les dijo: bueno, pueden sentarse, ¿no? Y Emilia Pardo Bazán le dijo: nos sentaremos a su debido tiempo y por mérito propio. Es decir, no ahora para rellenar las sillas que les quedaban vacías, ¿no? Cuando para utilizar y formar parte de un sillón de la academia se nos niega, ¿no? Entonces, digo para un contexto general, porque se puede investigar muchísimo. Yo la descubrí de casualidad, de esas conexiones que uno va haciendo de lectura con lectura, y realmente me encantó. Y hay un texto que se llama Náufragas, y el texto Náufragas lo trabajé en el preámbulo de Las Vanguardias, como texto realista, y la historia, la anécdota, es justamente ese título poético. Tiene que ver con una madre con sus 2 hijas, fallece el esposo, boticario de un pueblo, y queda con deudas. Se traslada del pueblo a la ciudad, a Madrid, para encontrar una casa donde colocarse. Ella como mamá de llaves, las hijas como damas de compañía de hijas de grupos de familias burguesas, y piensan que eso va a ser lo que más rápido les salga en la Madrid a la que llegan con toda la ilusión. Y el texto demuestra que con esa ilusión con la que llegan no es la que se da, porque en definitiva lo que está transversal en la literatura de Emilia Pardo Bazán es que si la mujer quiere tener su propio sustento y ser independiente, la base es la educación, ¿no? Entonces, la historia Náufragas, que es una historia bastante breve, el cuento, y que va llevando el camino de ese naufragar porque se pierde a quien estaba conduciendo en definitiva los destinos económicos de la familia, porque a su vez este boticario entró en deudas porque todos los remedios que había y todo lo último de la ciencia él los compraba, ¿sí? Porque no podía ser que alguien se enfermara y que él no tuviera esos remedios, ¿no? Entonces, el hombre que proyecta en definitiva su profesión y que quiere ser bien visto por la colectividad, pero que se olvida también que si se endeuda y si le pasara algo, la familia es la que queda para pagar las deudas y además
es la que queda sin ese apoyo económico, ¿no? Entonces, la idea que transita por Náufragas de Emilia Pardo Bazán es justamente que la educación para la mujer no sea esa doma de la que habla, ¿no? Que la educación para la mujer sea lo que le brinde la independencia económica fundamentalmente, y la independencia además de tener una voz propia. Si ustedes también investigan sobre Emilia Pardo Bazán, fue una mujer muy controvertida a nivel social, porque se divorció, porque estuvo en diferentes relaciones con otros académicos de España, y que la mayor parte la quería callar justamente, porque además cuestionaban cómo encaraba la crítica literaria y la defensa del naturalismo en su momento. Entonces, la línea del sustento del cuento Náufragas es construir tu propia voz y construir tu propio sustento. La única forma es la educación para verdaderamente ser independiente de padre, de hermano, de esposo, ¿no? Entonces, la línea de trabajo en estos ejes de la construcción de equidad, de la construcción de los vínculos femenino y masculino, de los roles de género, era ir construyendo un hilvanado de historias, ¿sí?, a las que se pudiera volver hacia atrás y construir hacia adelante, conduciendo a lo que es la última, que es el género dramático, que es Casa de Muñecas, que, paréntesis, lo trabajé al final, pero en realidad en el 2020 tenía la intención de trabajarlo al comienzo, pero no Casa de Muñecas, sino la obra de Sartre, la prostituta respetuosa, porque además iba a ir Teatro en el Aula al liceo. Pero bueno, todo se alteraron los tiempos, y entonces cuando replanifiqué, dije, bueno, entonces cerramos con Casa de Muñecas. Entonces la línea era esa, ¿no? Ir hilvanando textos, ¿sí? Hilvanando textos en las presentaciones y en el ordenamiento en clase, y que las vinculaciones temáticas fueran saliendo por las propuestas, por las actividades, pero también por la forma en que se dieran los diálogos en las clases, ¿no? Es decir, poner en diálogo a las mujeres que aparecen en el video, ¿sí?, con las náufragas de Emilia Pardo Bazán, para finalmente llegar a ponerlas en diálogo con Nora, de Casa de Muñecas, y con las diferentes Noras que se van dando a lo largo de Casa de Muñecas, ¿sí? O a qué etapa de Nora corresponderían, por ejemplo, esa fue otra de las propuestas, a qué etapa de Nora corresponderían las mujeres de náufragas de Emilia Pardo Bazán, para ir luego hasta llegar al final para quebrar un poco seriedad con el cierre con Quino, ¿no? Y a su vez, porque Emilia Pardo Bazán me permite también vincularla por su actitud frente a la academia, y por lo que tuvo que luchar para hacerse un lugar y de reconocimiento en el lugar académico, me permite vincularla con Paulina Luisi. ¿Por qué Paulina Luisi? Que fue el otro texto que trabajamos y que voy a tratar de, si no lo puedo compartir, contárselos. Paulina Luisi, si ustedes observan, en definitiva, estamos hablando de algunas, sí, diferencias de época, pero Paulina también fue una luchadora en cuanto a tener un lugar, ¿sí?, en la Academia de Medicina, y hacerse un lugar en la formación para la medicina. Entonces, en el 2018, el Liceo 68 hizo todo un proceso de elegir el nombre para el liceo, porque hasta ahora éramos un número. Seguimos siendo un número porque todavía no se resolvió en el Parlamento, pero ya hay una propuesta presentada que es que se llama Paulina Luisi. A partir de ese momento, en un sexto de medicina, lo que hicimos fue que investigaran sobre Paulina Luisi todo lo que se pudiera, y que elaboraran informes, y luego, con esos informes, se creara un texto literario. La consigna era crear un texto literario en los diferentes formatos posibles: cuento, ensayo, obra teatral,
diferentes, para el lado que quisieran, pero que fuera una obra de ficción. Y en esa obra de ficción tenía dos consignas para cumplir desde el punto de vista global. Una que era que la investigación realizada que fuera el sustento para el texto a crear, y otra que de esa investigación realizada se eligiera una o dos anécdotas de la vida de Paulina Luisi que a los creadores del texto los hubiera impactado. Que los hubiera impactado en relación con Paulina Luisi como defensora o como discriminada, o como defensora de los derechos de la mujer, o como discriminada por ser mujer. Entonces allí, en ese año, con esos textos, lo que hacíamos luego era socializarlos en clase, y el grupo votaba al que consideraba que había logrado trasladar de la investigación de la mejor manera artística lo que resultaba más relevante de la vida de Paulina Luisi. El texto que obtuvo más beneplácito por parte del grupo fue de una exalumna del liceo, que es Luna Ramos, y que finalmente después lo que se decidió fue, lo llevamos a puesta en escena y lo representamos en la fiesta de fin de cursos del año 2018, la fiesta de egreso para los sextos años. Y ese texto, que se titula justamente Paulina Luisi, Años en Lucha, se llevó adelante con la representación, además de dos compañeras de clase, una que hizo de Paulina y otra que hizo de voy a pasar a compartir otra parte de la pantalla, a ver si lo logro, y ¿se ve? ¿Se ve? No, Dinora, se ve toda la carpeta, creo que tenés que abrirlo antes de compartir pantalla. Sí, tenés razón, perdón. Entonces, en esa obra sobre Paulina Luisi, entonces no voy a compartir y les voy a plantear directamente. Lo que hace Luna Ramos es generar dos historias paralelas, una que tiene que ver con Paulina, que pasa a estar en escena a propósito de un joven que está estudiando medicina y que está estudiando a las mujeres destacadas en la medicina. Y a partir de allí empieza a hablar en voz alta mientras estudia, y en determinado momento señala justamente, ¡ay, cómo era el nombre de, se llamaba Paulina! A partir de allí, esa figura que estaba en otro lugar de la escena, que estaba como dormida o como quieta, cobra vida, y empieza a darse, los dos parlamentos se van respondiendo, pero en ningún momento el joven la ve, ni Paulina lo ve a él, sino que en definitiva el único que construye que se está dando un diálogo sin que ellos mismos lo sepan, son los espectadores. Entonces, ¿por qué lo trabajo esto? Primero para vincularlo con Emilia Pardo Bazán, porque una de las anécdotas, en definitiva, que está presente en el texto, tiene que ver con la discriminación sufrida en la facultad, y tiene que ver con que los compañeros de facultad le hacían determinados juegos, ¿no? Le dejaban miembros masculinos en el bolsillo, por ejemplo, de la túnica de Paulina, cuando ella ingresaba cada día a realizar los estudios, ¿no? Entonces, esos hitos, en definitiva, en la vida de Paulina, que están en esta obra pequeña, lo tomo para presentar a partir de allí el género dramático, para reconocer las diferentes características, para recordar, en definitiva, el género dramático, y también para vincular con Paulina, para dar una línea de temas, pero también para el otro aspecto que me parece que es importante en las clases de literatura, de poner a consideración que todos también podemos ser creadores, ¿no? El uso total de la palabra para todos como bello signo democrático, ¿no? Como decía Jenny Rodari, ¿no? No para que todos sean artistas, pero sí para que nadie sea esclavo. Y me parece que también no ser esclavos es construir y manejar el lenguaje, pero también en las clases de literatura poder mostrar que podemos analizar y que vale la pena poner en diálogo con los textos
del programa textos creados por compañeros de clase, ¿no? O textos creados por exalumnos que comparten, en definitiva, una misma historia de la institución educativa en la que se encuentran. Entonces, para también trabajar ese otro aspecto, que también tiene que ver con la construcción de ciudadanía, y que también tiene que ver con la construcción de empoderamiento de la palabra, ¿no? Para pasar a crear también. Entonces, esa línea de hilo y de ir hilvanando las diferentes historias y las diferentes figuras. Y esto como preámbulo para empezar con el género dramático, para empezar con el ver esos diferentes textos, ¿no? Desde lo acotacional, desde las discalias, desde todo lo que tiene que ver con los diálogos puestos en juego en la obra dramática. Y a partir de allí, justamente, bueno, pasar luego a lo que es Casa de Muñecas. Y con Casa de Muñecas nosotros trabajamos con Verónica, y Verónica fue al aula a trabajar cuando ya teníamos avanzado algunos de las escenas, y creo que ya estábamos en el primer acto de la obra de Ibsen. Trabajamos justamente los temas que ahora Verónica va a compartir con ustedes, que tienen que ver con dos ejes fundamentales de lo que nos propone Ibsen, ¿no? Perdón que se me fue demasiado y conversé demasiado. Bien, ¿ahí se me escucha? Sí. Bien. Entonces, sí, gracias. Tengo acá el anotador. Acá trabajamos como dos ejes fundamentales, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con la infantilización de la mujer, que es algo lo habíamos mencionado en el conversatorio anterior, y por otro lado el tema de los estereotipos de lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue seleccionar algunas frases de la obra, de los diferentes protagonistas, como para ir analizando un poco estos estereotipos y cómo se va manejando, ¿verdad? El esposo, Elmer, le dice en un momento, le pregunta, ¿y qué quiere para ella mi nena derrochona? Como que se refiere a ella en esos términos, ¿no? En el término de nena. En otro momento también le pregunta, ¿esta nena no hizo ninguna travesura? De ahí también se desprende el tema de colocar a la mujer a la misma altura, ¿verdad?, de los niños y de las niñas. Entonces, el hombre como dominador, ¿no? Como el que domina, como el que controla, como que ese padre eterno, porque en definitiva las mujeres siempre seríamos esas niñas eternas, ¿verdad? Que es un juego que también juegan las mujeres en muchos casos, ¿no? Otra de las frases que seleccioné es ¿por qué una mujer casada no puede pedir préstamos sin el consentimiento de su marido? Entonces también este tema, ¿no?, de que, bueno, si es el hombre el que sustenta, el que mantiene, también es el que ordena, el que da, que dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? No es una relación que tenga que ver con igualdad, ¿verdad?, sino que hay una persona que es la que domina, la que hace de padre, y otra persona que es la que actúa como subordinada, ¿verdad? Y esto sí se da hoy por hoy, si nosotros observamos determinadas parejas, funcionan de alguna manera de esa forma, ¿no? Como que el marido, el esposo, el compañero, como sea, funciona como padre, y la mujer no es la compañera de que está a su mismo nivel, sino que es la que de alguna manera obedece órdenes, ¿no? En un momento ella plantea, no sé a quién era que le decía, bueno, lo cargocé con que quería viajar, que sería hermoso, le lloriqué para que me tuviera en cuenta, ¿verdad? Características típicas, ¿no?, de niños y niñas cuando quieren conseguir algo, y sobre todo de niños y niñas chicas, ¿verdad? Esto de llorar, esto de cargosear, ¿no? Mamá, mamá, papá, papá, quiero tal cosa, como para que de alguna manera la otra persona acceda.
Su deber de esposo no era someterse a mis caprichos, y ahí empezamos con los deberes y también con los estereotipos, ¿no? ¿Cuál es el deber del esposo y cuál es el deber de la esposa? El deber del esposo, fundamentalmente, creo que pasa por dos lados. Uno es traer el sustento a la casa, ¿verdad? La responsabilidad, ese peso de hacerse cargo económicamente de la casa, y el otro es como ordenar, ¿verdad? Mantener el orden, dar las órdenes y demás. ¿Cuál es el deber de la esposa? Bueno, obviamente tiene que ver con todo lo que tenga que ver con ser ama de casa, ¿verdad? Incluso criar hijos y demás, ¿no? Después, en otro momento, plantea él, uno siente un placer sublime al perdonar a su mujer. Es como si ella se volviera doblemente su posesión, como si él le hubiera permitido volver a nacer y se convierta no solo en su mujer, sino también en su hija. Eso vas a ser de ahora en más mi criatura desvalida, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos como muchas cosas, ¿no? Posesión, la mujer como posesión del hombre, mi mujer es mi mujer, ¿verdad? Y vuelve otra vez el tema de la hija, ¿no? De ese lugar de mujer como hija, no, vuelvo a decir, como compañera a la misma par, sino como hija, y la mujer como criatura desvalida, ¿verdad? Esa criatura que hay que proteger todo el tiempo porque siempre está en peligro, y porque ella misma, por ella misma no se puede proteger. Entonces, bueno, ahí trabajar un poco sobre esto, porque esto es lo que muchas veces puede derivar también en esa violencia, ¿no? Te protejo de los demás, de la afuera, pero en definitiva, soy mi posesión y yo contigo hago lo que quiero, ¿verdad? Porque además en este paralelismo de mujer y niño, también, y niño-niña, también está este tema de cómo se criaba, y en algunos casos todavía se cría a los hijos y a las hijas, a través de la violencia, ¿verdad? Cómo se educa, cómo hay mucha gente que piensa que se educa, ¿verdad? Bueno, a través de la violencia, ¿verdad? Le pego un cachetazo, le pego una palmada o lo que sea, y entonces ahí el niño y la niña aprenden, ¿no? Y eso también se extrapola a la mujer, ¿no? Cuando se porta mal, ¿cuántas veces habremos escuchado cuando una mujer es golpeada, algo habrá hecho, ¿verdad? Como de alguna manera fundamentando o argumentando el tema de, bueno, y suavizando también, ¿no? Esa cuestión de ese golpe, o de ese insulto, o de lo que sea que el hombre hizo con respecto a la mujer. Ella en un momento dice que se va, y él le plantea, bueno, te volviste loca, no vas a hacer eso, te lo prohíbo, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema de el hombre como el adulto y la mujer de alguna manera como la niña, ¿verdad? Entonces el hombre es el que prohíbe, el que castiga y demás. Que puede castigar a través de la palabra, puede castigar a través de retener el dinero, por ejemplo, que trae a la casa, o puede castigar literalmente a través de la violencia física, ¿verdad? Para que la mujer aprenda cómo se supone que también se enseña a los niños y a las niñas. Luego aparece un personaje de una señora viuda que en este momento no me acuerdo el nombre. Cristina. Entonces le cuenta que ya está viuda, y Nora le dice, ¿cómo has sufrido? ¿No te dejó nada para vivir? Entonces ahí volvemos al tema, ¿no? Del hombre como el sustento, el que tiene que proveer a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer sería como una especie de inútil, que si no tiene un hombre al lado que le provee todo lo que necesita, entonces queda, ¿verdad? Más allá de hacer hincapié en el sufrimiento de la señora porque perdió a su pareja, se hace hincapié en que él no le dejó nada para vivir, ¿verdad? Luego dice, ay, quedarse sola debe ser tan triste, haciendo un poco de referencia a que una mujer estando sola, lo que hablábamos un poco en el conversatorio pasado, ¿verdad? Que la misión y el objetivo de la mujer es estar en pareja, ¿verdad? Y si no está en pareja, y más digo, si no tiene hijos, es una mujer fracasada, ¿verdad?
la mujer que de alguna manera, por la razón que sea, decide no tener hijos, o no tener pareja, o vivir sola, siempre se la ve como que le falta algo, ¿verdad? No es una mujer completa, por más feliz que sea. En un momento Nora dice, sí, yo hice algunas cosas, bordar, tejer, es decir, las cosas que son típicas, ¿no?, del estereotipo femenino, ¿no? Le pregunta a la señora, ¿por qué te casaste? A la señora le quedó viuda, ¿no? La señora le responde, mi madre estaba inválida y enferma y tenía que mantener a mis hermanos. Bueno, no me pareció oportuno rechazar la oferta. Ahí entonces, de alguna manera estamos viendo esto de el matrimonio como un negocio, ¿no? Y la mujer, de alguna manera, como esa persona que está pensando en cuál es la mejor posición, cuál es el mejor candidato, económicamente hablando, ¿verdad? Porque entonces, como no me puedo sustentar por mí misma, busco, ¿verdad?, lo mejor. Pero como una cuestión que tiene que ver también con una artimaña para encontrar, de alguna manera, ese mejor candidato, que no necesariamente va por el lado del amor, sino que va por el lado de quién me puede dar una mejor calidad de vida a nivel económico, ¿no? Después todo lo demás pasaría por otro lado. Dinora, si querés agregar algo, mirá que no hay problema. No, seguí nomás que yo sigo luego. La señora dice entonces, mamá murió, ya no me necesitaba, y los chicos tampoco, tienen trabajo y se mantienen solos. Lo que siento es un vacío inmenso, no tengo a nadie por quien vivir. Y bueno, y esto es grave porque esto pasa muchísimo, ¿verdad? La mujer sintiéndose en función de el marido, los hijos o la madre, o siempre como ese rol de cuidadora. Y si no tengo a quién cuidar, quien dependa de mí, entonces me siento vacía y no sé qué hacer, no sé para dónde ir, y mi vida conmigo misma no tendría sentido, ¿verdad? Es muy peligroso, porque implica una desvalorización de nosotras mismas muy importante, y que de alguna manera todavía se sigue dando, ¿verdad? Todo esto que está planteando. En un momento Nora dice, la Navidad pasada me conseguí un montón de trabajo para copiar, era cansador, pero también era divertido trabajar, y que me paguen. Era casi como un hombre, ¿verdad? Entonces ahí marcando otra vez el tema de el hombre es el que trabaja, el que tiene su sustento, y el que tiene cierto poder económico y cierto poder simbólico también, en estas condiciones en las cuales vive, ¿verdad? Luego el esposo, Elmer, en un momento dice, casi todos los jóvenes delincuentes tuvieron madres corruptas, porque normalmente es responsabilidad de la madre. Bueno, ahí volvemos al rol, ¿no?, de la mujer como madre, y que si algo no sale bien es culpa exclusivamente, ¿no?, de la madre, de lo que me hizo bien, y sobre todo de que si la madre quiere hacer algo más que ser madre, entonces va a terminar afectando a sus hijos en algún momento, ¿no? Como delimitando a la mujer en ese rol, en el rol de ama de casa y madre y punto. Y si quiere salirse un poco de esos parámetros, estaría violando ciertas normas implícitas, ¿no? Ciertas normas que de alguna manera terminarían generando dificultades en los hijos, en el comportamiento de los hijos, ¿no? Bueno, luego la señora dice, trabajar para una misma no da satisfacción, ¿verdad? Volviendo otra vez al tema de la desvalorización, de que necesito de alguna manera vivir en función de otras personas. Si no tengo otras personas para vivir en función de ellas, entonces mi vida ya como que no tendría sentido, ¿verdad? En otro momento, en otra parte de la obra, el esposo dice, me amaste como una mujer debe amar a su marido. No sería un hombre si tu incapacidad de mujer no te hiciera el doble de atractiva para mí, ¿verdad? Bueno, ahí volvemos a lo que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? La mujer como incapaz, y además esa mujer incapaz
es la que de alguna manera es atractiva para determinado tipo de hombres, ¿verdad? Porque capaz que una mujer que es capaz, que es independiente, que puede con su vida sola, no estaría encajando en esos modelos, ¿verdad? Y de alguna manera... No tiene encanto. ¿Lo qué es? No tiene encanto. No tiene encanto y no sabría el hombre cómo actuar frente a una mujer así, ¿verdad? Lo dejaría como un poco desencajado dentro de lo que son los modelos y los estereotipos de lo femenino y lo masculino. Bueno, después pasamos al tema de la protección, ¿verdad? Lo que tiene que ver con, él le dice en un momento, tomate un tiempo para calmarte, que yo tengo las alas grandes como para cobijarte. Acá vas a estar segura. Otro de alguna manera, de las labores o los trabajos que tienen que hacer los hombres. Proteger a las mujeres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el hombre tiene que proteger, la mujer sentirse protegida, ¿verdad? Con ese hombre. Y acá se genera la pregunta, ¿qué pasa cuando el que tiene que ser protegido por alguna situación es el hombre, ¿verdad? Porque el planteo, por lo menos, no sé si querés decir algo. Como se da en la obra, justamente, ¿no? Es decir, Nora estuvo protegiéndolo permanentemente a Elmer sin que él supiera que estaba siendo protegido por su esposa, en diferentes momentos de la historia matrimonial, ¿no? Y cuando lo sabe, no tiene una valoración específica, directa e inmediata en cuanto a ese reconocimiento, sino lo que más pesa es el delito que cometió ella, en definitiva, falsificando el documento con la firma del padre, y entonces piensa más en cómo va a cambiar, si trasciende esa situación, cómo va a cambiar la visión que tienen de él por su estatus profesional, que el reconocimiento inmediato y espontáneo que no se da justamente de el valor por todo lo que ella hizo para darle tranquilidad y para asegurarle la salud a Elmer, ¿no? Es decir, cuando se da cuando se corre ese velo en la obra, él no termina reconociendo verdaderamente la mayor muestra de amor de su esposa, de todo lo que hizo tras bambalinas, a escondidas de él, pero para protegerlo a él, ¿no? Bien. Sí, porque ¿qué pasa con estos estereotipos? Muchas veces se muestra solamente cómo perjudican a la mujer, que por supuesto que la perjudican, pero también es importante ver la otra cara, cómo perjudica a los hombres. Esta cuestión de siempre ser el que tiene todo bajo control, el que está bien, el que protege, el que cuida, porque de alguna manera cuando el hombre necesita ser cuidado, no sabe cómo pedirlo, porque se tiene que correr de un modelo que de alguna manera lo tiene muy instalado, ¿verdad? Lo tiene instalado el hombre, lo tiene instalado la mujer. Entonces, bueno, eso genera muchas veces que los hombres justamente no puedan pedir ayuda, ¿verdad? Porque son ellos los que tienen que proteger. De alguna manera no se vincula al hombre como un ser que puede ser protegido y que muchas veces necesita ser protegido. Y bueno, y ahí terminamos en casos como pueden ser los suicidios, ¿verdad? Y demás, que bueno, no quiero entrar, bueno, no tiene por la hora, pero digo, la cuestión de la incapacidad que muchas veces tienen los hombres, producto de la cultura y de estos estereotipos, para pedir ayuda, para decir, no puedo solo, para decir, necesito que me ayuden, para decir, me siento mal, para llorar, ¿verdad? Para tantas cosas que de alguna manera no están permitidas para los hombres porque no están dentro de ese estereotipo de el macho o lo masculino, ¿verdad? Entonces, de alguna manera quería detenerme un poquito en esto por ese tema, ¿no? Por el tema de que implica como esas dos cosas. Justamente en unión con lo que estaba diciendo Verónica, cómo también está presente a lo largo del texto los diferentes vocativos con los que se refiere Elmer a Nora, ¿no? Que, como ella decía al comienzo, que son despectivos,
y cómo va cambiando el personaje de Nora y va evolucionando a lo largo de la obra hasta llegar al momento en el que muchos de los críticos literarios hablan de que hay un antes y un después en el teatro moderno, cuando le dice, siéntate Torvaldo, tenemos que hablar, ¿no? Como el cambio en la construcción de lo dramático, ¿no? En escena, ¿no? Entonces, en ese caso, también traerles a acotación, porque ¿qué pasa? Muchos pueden decir, bueno, algunos aspectos de Casa de Muñecas están, si se quiere, ya pasados, ¿no? Porque ya evolucionó, en definitiva, la humanidad y hay aspectos que fueron superados, ¿no? Pero también traerles el contexto de producción y cómo ese contexto de producción cambia en cuanto al contexto de recepción. Y esa reflexión frente a todo hecho artístico. En el caso de lo que señalan muchos de los críticos, que cuando se le preguntaba a Ibsen qué pasaría con Nora, ¿no? Si volvería a la casa, a ese interrogante él siempre respondía, yo qué sé, ¿no? Pero también que los estudiantes sepan cómo la incidencia de lo social, ¿no? Cómo la opinión pública en determinados momentos incide también en los productos simbólicos y culturales que se ofrecen a precisamente la opinión pública. Porque la última escena de Casa de Muñecas fue en su momento lo suficientemente impactante como para que algunos directores de teatro pensaran o buscaran que se cambiara esa última escena. E inclusive una escena final alternativa fue redactada por el propio Ibsen. Y en una carta abierta a un diario danés con fecha del 17 de febrero de 1880, Ibsen explicó su versión alternativa del siguiente modo: inmediatamente después de la publicación de Casa de Muñecas recibí una carta de mi traductor y agente ante los teatros del norte de Alemania, y en la que expresaba sus razones de temer que se publicaría una nueva traducción o adaptación de la obra con un final modificado, que ésta probablemente la preferirían la mayoría de los teatros alemanes. Y precisamente, bueno, con el fin de prevenir dicha posibilidad, le remití a mi traductor y agente un borrador alternativo en caso de emergencia, según el cual Nora no abandona la casa, sino que es obligada por Elmer a asomarse por la puerta del aposento de los niños, donde se intercambian un par de frases, antes de que Nora caiga al suelo y baje el telón. A mi traductor yo mismo le he dicho que esta modificación es como un acto de violencia bárbara en contra de la obra, y cuando se haga uso de la misma es completamente contrario a mi deseo. Entonces, también el poner... Y ahora, ¿me permitís una acotación? Sí. María José soy. Sí. Ah, perdón, sí. En la época, las tarjetas de visitas en Noruega, incluso hasta en París, decían, bueno, se recibe de tal hora a tal hora, y abajo una pequeña acotación que decía, se prohíbe hablar de Casa de Muñecas, porque por todo el revuelo que había provocado. Después hay algunas versiones contemporáneas rioplatenses en homenaje, ¿no? Está Decir Adiós, de Alberto Paredes, que yo recomiendo ampliamente, que es una versión homenaje a Casa de Muñecas. Y el Teatro de Galpón es hecho en el 2019, además. Claro. Teatro Galpón. ¿Cómo no? Y después está una obra de la argentina Griselda Gambaro, en formato epistolar, pero es un unipersonal, que se llama Querido Ibsen, soy Nora, que es Nora hablándole a Ibsen. Y bueno, y luego Ibsen hizo una suerte de segunda parte o respuesta a esta obra, Espectros, en que Elena, la protagonista, en vez de irse, se queda. Exacto. Y bueno, y se queda y le va mal. Entonces, de alguna manera, bueno, hay una respuesta ahí, ¿no? Exacto. Amplía, en definitiva, esa postura que tenía, ¿no? De que quedarse era una violencia bárbara con respecto a la propia Nora, ¿no? Así es. Sí. En relación con las puestas en escena,
tanto en cine, la llevada al cine o la llevada al teatro de la obra, nosotros trabajamos con una que es la que les aparece en el listado de textos, que es de México en el Arte, que es una versión que en realidad no elegí determinadas versiones por lo más ajustado al texto original, sino para poner en juego otra consigna que tiene que ver con la observación de algunos aspectos de lo que compone el teatro. Entonces, en esta de México, toda la escena está dentro de una jaula, ¿sí? La jaula ya está en escena desde el momento mismo en que comienza la obra. Entonces, la pregunta es, bueno, en relación con los roles de género y en relación con cómo se desarrolla la obra, ¿es adecuado como espectador? Y como espectador que además sos lector de la obra que vas a ver representada. ¿Te parece adecuada ese mecanismo de que la jaula ya esté explicitada desde el comienzo? ¿Tendría que estar explicitada en algún momento si a la representación le sumáramos toda la tecnología, ¿sí?, de la cual podemos hacer uso a nivel digital? ¿Qué pasaría usando la jaula, pero en otro formato, que no sea justamente el metal? Entonces, uno de los grupos, uno de los subgrupos que trabajaban en la clase, planteaban que la jaula fuera una proyección, ¿sí?, de pantalla, y que la jaula se fuera armando, se viera el espectador que se va armando, en definitiva, alrededor, rodeando la escena, pero en momentos específicos de la obra, ¿sí? Es decir, no olvidar que estamos trabajando el texto teatral como género específico, y más allá de la temática, ¿no? Y entonces poner en diálogo la temática con el poner observación en esos aspectos específicos del género. Entonces, ir a 2 o 3 versiones, una cinematográfica y 2 teatrales, y que vean una misma escena en los 3, y cuál de los personajes, cuál de los actores que llevan adelante los personajes resultan más convincentes, más verosímiles desde el punto de vista de lo que está sufriendo esa violencia simbólica o esa discusión, según el momento de la obra, que están llevando adelante los personajes. Es decir, para que entendamos que lo trabajamos en conjunto, en momentos claros, ¿no?, junto con Verónica, pero que ese trabajarlo en conjunto no deja de lado el enfoque ni literario, ni de lo específico del género de la obra, ¿no? Y a su vez, poner también en situación a los estudiantes en cuanto a el otro aspecto de la obra que también queríamos hacer énfasis, que son los niños, ¿no? Y ahí poner en vinculación a la niña del video, del comienzo, con los niños en la obra de Casa de Muñecas, ¿sí? Y a su vez, el tema de la puerta, ¿no? Es decir, esa puerta con la que se comienza la obra y que además está asociada con el comienzo del preámbulo de la Navidad, con el portazo final, ¿no? Y cómo eso marca, también simboliza en definitiva un antes y un después en la vida de esa mujer y de ese hombre, ¿no? Entonces, posibilitar un diálogo de los textos entre sí, y posibilitar también un diálogo del texto con el contexto actual, histórico, ¿sí?, a nivel del tema de la violencia doméstica, del tema de la construcción de los roles de género y del tema del lugar de la mujer. Entonces, después volver al texto, pero viéndolo, bueno, ¿qué estaría vigente y qué no de Casa de Muñecas, ¿no? Y de lo que no estaría vigente, ¿por qué no estaría vigente? Es decir, verlo en relación con cómo hemos evolucionado en definitiva, ¿no? ¿Por qué carriles? Y en sustento a con qué parámetros fue que
fuimos evolucionando, ¿no? Para tenerlo en consideración también. Y ahí surge el tema de cuando hay un predominio en las clases, ¿no? Y en los subgrupos que se forman, de los parámetros culturales con los que cada uno viene, ¿no? Porque percibimos de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Y de acuerdo a determinados valores o principios que también fuimos recibiendo, ¿no? Entonces, eso también aparece en los comentarios de los chiquilines, pero también aparece en las percepciones y las valoraciones que se hacen de determinados vocablos o de determinadas actitudes, ¿no? De los personajes. Entonces, Verónica, si querés. Verónica. Ahí va. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, yo quería centrarme un poco en un par de cosas más de la obra. En un momento él me dice, pero ¿cómo no te das cuenta cuál es tu puesto en el hogar? Estás enferma, Nora, tenés fiebre y no te funciona bien la cabeza. Haciendo un poco alusión a esto de que cuando queremos romper estereotipos, o queremos, perdón, pero me detengo a leer lo que pone. Cuando intentamos cuestionar, no digo ni siquiera romper, digo cuestionar estos estereotipos, lo primero que se nos tacha es de locas, ¿verdad? De locas, de locos. Ha pasado a lo largo de la historia con tantos otros temas, ¿no? No estás bien de la cabeza, no te funciona bien la cabeza, tenés algún problema mental, y por eso es que no te estás adaptando a estos estereotipos, ¿no? Luego Nora le dice, mirá, tengo entendido que según la ley, cuando una mujer abandona la casa, como yo ahora, el marido queda exento de obligaciones. Y este es un tema que no es menor, porque hay muchas mujeres que piensan todavía que si hacen abandono de hogar, pierden derechos, ¿verdad? Eso no es así. Entonces es importante porque eso es algo que todavía da vueltas en el imaginario colectivo. Después quería, como para cerrar lo que sería el análisis que yo hice desde mi punto de vista, no de la obra, Nora dice, es que tenías razón, yo no estoy capacitada, hay otra cosa de la que tengo que ocuparme antes que educar chicos, tengo que educarme a mí misma, y vos no sos alguien capaz de ayudarme en eso, lo tengo que hacer por mi cuenta y necesito estar sola, así que te dejo. Ella lo que plantea en un momento es que tanto el padre de ella como el marido, ¿verdad?, nunca la dejaron crecer, nunca la dejaron ser una persona completa y demás, porque siempre estuvieron con esta cuestión de la protección y demás, ¿no? Entonces eso me pareció como súper importante cuando nos podemos dar cuenta de esa situación, ¿no? De que de alguna manera estamos necesitando algo más para nosotras. Y como para terminar, me quedo con estas dos afirmaciones de Nora. Mis deberes son conmigo misma, ante todo soy un ser humano igual que vos. Y bueno, me parece que eso da me parece que da para cerrar este análisis que yo hice desde mi punto de vista de esta obra. Bien, Nora. Ese análisis que menciona Verónica formó parte de lo que fue la instancia de taller con los chiquilines en el aula, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos diferentes escenas de la obra que representaran la evolución del conflicto y del personaje, y en determinado momento, durante el trabajo con Casa de Muñecas, viene Verónica y previamente les habíamos entregado las consignas de lo que tenían que observar, es decir, el tratamiento de Elmer hacia Nora, la construcción de esos lazos entre esposo y esposa, y la violencia simbólica en la obra, ¿no? Y cómo en esa violencia simbólica cobraba protagonismo fundamentalmente el lenguaje. Así como también la escena de la tarantela, ¿no? Es decir, la escena del baile, ¿no? Y lo que implica esa escena del baile desde el punto de vista del momento dramático y de lo simbólico, en relación con esa evolución que tiene Nora y ese irse dando cuenta o permitiéndose dar cuenta paulatinamente de la situación en la que se encuentra, ¿no? Y a su vez,
El otro aspecto era también poner en diálogo las mujeres de la obra, porque la amiga, porque Nora, porque los personajes de Náufragas, es decir, ponerlos en diálogo como en un cuadro comparativo, ¿no? Y ver cómo cada uno había enfocado, si había enfocado o no, y si estaba implícito o no, el tema del vínculo de la mujer con la educación. Y del vínculo de la mujer con la educación, la construcción de una mujer libre, ¿no? Fundamentalmente, el concepto, en definitiva, de la libertad y de acceder a derechos en relación también con la vinculación con el hombre. Entonces, el cierre, en definitiva, del programa y del año vuelve a un mismo punto de origen, que es el de conocernos nosotros y de asumirnos como somos. Es decir, vuelve al tema de la identidad, vuelve al tema de volver a mi centro, ¿sí? Y entonces nos permitía, Casa de Muñecas, y Nora particularmente, nos permitía volver a la mujer de la Tierra Baldía, volver a la secretaria, ¿sí? Volver a la voz de decir no, y entonces mástil, sirenas, naufragio, como metáforas, ¿no? En relación con, luego con el texto de Pardo Bazán, y ahí, para volver a Casa de Muñecas, y con Nora que se va, siguiendo una misma línea de metáforas que tienen que ver con mar, ¿no? Y el mar como metáfora también, ¿cuál le darían en relación a Nora, ¿no? Que decide irse, ¿no? Es decir, en hacer una línea conceptual a través de metáforas de diferentes textos para también atribuirle una a esta Nora, ¿no? Entonces, ¿con cuál la asociarían ese cambio que realiza Nora en su obra? Y el hecho de volver a el tema de la identidad y el asumirse como uno es, y desde esa seguridad entonces yo construyo una relación con el otro, en relación de respeto hacia el otro y hacia mí, es que también está el tema de las figuras de Quino, que no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve la viñeta de Quino? Ah, Sí, bien. se ve. Ahí está. Entonces, son dos. Una de qué mala es la gente, ¿no? Las dos. Y en esta, particularmente, primero que nada, ¿sí? Que tiene que ver con, en ambas son dos encuentros, dos personas que se encuentran, ¿no? Y que la presencia de cada una es como si hiciera uno un zoom o un foco, y el resto parece ser igual a sí mismo y no detonar, ¿no? Sino que el centro es la figura que yo estoy contemplando, ¿no? Ahora, lo magistral de Quino es que en esa evolución de esas apenas 5 viñetas, esos dos atractivos finalizan en la última, ¿sí? Que si ustedes observan, hay un predominio, ¿no? De la función de esa mirada, ¿no? Y de qué pasa en los rostros de estas dos personas, ¿no? Y entonces ahí todo lo que despega el hecho de cómo ordenamos temporalmente, más allá de cómo están las viñetas, ¿no? Yo estoy viendo lo que fue la forma en que fue conquistando y conociendo a la persona, o, en definitiva, me estoy dando cuenta que uno de los ejes fundamentales, no termino de conocer al que tengo al lado, ¿sí? No termino de construir verdaderamente en la intimidad la construcción y la satisfacción de deseos que surgen en el ámbito público cuando me desconecto, en definitiva, ¿no? O cuando estoy en otras circunstancias.
Entonces, ¿qué pasa con el otro que tengo al lado? ¿Lo conozco? ¿Me conozco? ¿No? ¿Y qué pasa con el peso de esa cotidianeidad que nos demanda un hacer y un cumplir con determinados roles que nos separan, e inclusive el hecho de no estar frente a frente en el hogar, ¿no? Que nos separan del encuentro y del vínculo con la persona con la que convivo, ¿no? Y con la que supuestamente elegí convivir. Entonces, eso también en el sentido de Nora y Elmer convivían, estaban en el mismo bajo el mismo techo, habían logrado una familia, tenían determinada evolución de satisfacción económica, pero Nora, el despertar que hace Nora es mayor que el despertar que hace Elmer, porque por más que Elmer habla de un despertar, no es el mismo despertar que tienen los dos. Nora va un paso más, y su despertar tiene que ver con el asumir que, en definitiva, estuvieron construyendo una relación en la que no se terminaban de conocer cabalmente, y en la que en ese no conocerse cabalmente, entonces, los sentimientos mismos eran los que estaban cada uno pensando que eran en la misma sintonía, pero no lo eran, ¿no? Entonces, poner también en modo de otro recurso, de otro soporte y de otro tipo de texto, una misma temática como para cierre, que tiene que ver con el conocerse y conocer y hacer foco en lo verdadero del vínculo, ¿no? En hasta dónde estamos construyendo un vínculo de la misma forma y hacia los mismos fines, ¿no? Eso, por una parte, en relación con una de esas viñetas que tiene que ver con Quino. Y la otra, que está, que es muy parecida en el tenor, que tiene que ver con también la relación de parejas, pero que acá voy a compartir ahora, pero que en esa relación también es otra, en definitiva. ¿Se ve la otra? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. Que con esta para el final, porque el hecho de sustituir las cabezas por signos de interrogación, me parece tan genial, ¿no? A mí me encanta Quino, ¿no? Pero además me parece tan genial y tan que podemos, sintetiza en definitiva mucho de lo que en los diferentes textos trabajados durante ese 2020 estuvo planteado, ¿no? Entonces, desde esas dos personas con la representación de los signos de interrogación hasta el final, dándose en definitiva la espalda en la viñeta final, creo que es otro camino para las consignas fueron de dos maneras, ¿no? Una, que tenía que ver con vincular estas dos historietas, elegir una de las dos, y vincularlas con todo el tema trabajado en relación con la construcción de un vínculo, ¿sí? Y con la construcción de una identidad, y cómo yo me paro frente a mi libertad, en definitiva, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad con el otro. Entonces, el análisis, desde el punto de vista como recurso expresivo de los signos de interrogación, sustituyendo las cabezas, es decir, de esa metáfora gráfica, ¿sí? Y por qué, desde el inicio, en las dos primeras, que están en el primer rectángulo, en definitiva, hacia el final se vuelve el signo de interrogación, pero resulta que pasó toda una evolución, ¿verdad? Fue desde el conocerse, el estar en vínculo previo al casamiento, el casamiento, la convivencia, ¿no? Y después terminar siendo otra vez dos seres que
terminan sin conocerse a sí mismos y a los otros, ¿no? Y en esa última escena, la vinculación, no sé si recuerdan, con la escultura Amor, que vimos en el encuentro anterior, que eran dos adultos en rejilla, ¿no? en una escultura metálica que era enrejada, ¿no? Dándose la espalda, uno a otro, sentados, y adentro, sus dos niños, en definitiva interiores, podría ser, enfrentados cara a cara y buscando el contacto de mirada y el contacto de manos, ¿no? Es decir, buscando el encuentro, buscando el vínculo, ¿no? Y en ese caso, esta última viñeta, ¿no? Este último cuadro de la viñeta de Quino, dándose la espalda y con esos signos de interrogación en sus cabezas, ese signo, unirlo con la escultura Amor y con la imagen de la casa de muñecas con jaula, ¿no? Que está en el texto de Ibsen y que también estaba en una de esas representaciones que yo les comentaba que era una de las que les había propuesto al grupo, ¿no? Entonces, en esa construcción de la libertad y en esa construcción de la propia identidad y del sustento de nuestra identidad, el reconocer nuestras jaulas, el reconocer nuestras situaciones que no son visibles, no son palpables, no son materializables, pero que nos pueden estar llevando a otros conflictos con nosotros mismos y con los demás, y que se expresen quizás en conflictos con los demás cuando en realidad también tienen que ver con darnos respuestas a nosotros mismos primero, ¿no? Es decir, lo que se reúne en definitiva en el subtítulo de esta charla, ¿no? Es decir, construir vínculos emocionales y sexuales saludables sin destruirnos. Y para eso, los ojos bien abiertos, pero con ojos bien abiertos también metafóricamente, ¿no? Es decir, es un buceo hacia adentro y es un mirar también hacia afuera, ¿no? Entonces, los ojos, la cabeza con forma de signo de interrogación, la figura humana en la escultura a través de un enrejado metálico, ¿no? Diferentes formas artísticas en donde se construye metafóricamente, según la materia prima con la que trabaja cada arte, ¿no? Un concepto que se da constante, ¿no? Y la constancia la construimos, en definitiva, con el programa que armamos en un año lectivo, y que no deja de ser, en el caso de una asignatura como es literatura, que es arte, una antología personal, ¿no? Y en esa antología personal, hacer los focos necesarios en cuanto a los objetivos, no solo de la asignatura, sino los objetivos en lo que sería dar cumplimiento a lo que Ariel Gold plantea, ¿no? Creo que lo plantea en el libro Convivir o en el de Psicoeducación, ¿no? Es decir, que las asignaturas y que los docentes en general de diferentes asignaturas o diferentes áreas de la educación seamos agentes de salud mental, ¿no? Entonces, creo que enfocarlo de una manera transversal además e interdisciplinaria con la referente de sexualidad contribuye a sacar, no hablar solamente de la sexualidad, ¿no? No hablar solamente del vínculo íntimo, sino de poner ese vínculo íntimo y de la sexualidad en todo el contexto que es la construcción de una persona y la construcción de la otredad, ¿no? Es decir, y eso es un proceso constante, y ese proceso constante que hacemos en lo íntimo y que hacemos en lo personal repercute en la ciudadanía de la que formamos parte, ¿no? Y de la sociedad. Entonces,
buscar, y el haber trabajado con Verónica a lo largo de estos años, fue ir buscando esos aspectos, ¿no? Manteniendo la especificidad de la asignatura, del aula que abre, como decía Verónica el jueves pasado, ¿no? Del aula que abre la puerta, porque el referente de sexualidad no tiene, si bien tiene horas asignadas, no tiene espacios y tiempos asignados, ¿no? Es decir, se le abre la puerta para trabajar en conjunto, más allá de ceder la hora, ¿no? Para que utilice la hora de una asignatura, sino a abrir la puerta para trabajar en conjunto, que me parece que va a terminar siendo, o por lo menos Verónica y yo lo hemos visto en el resultado de los niveles de reflexión de los chiquilines, es lo que termina siendo más productivo, ¿no? A la hora de los balances que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces, era ir uniendo, ¿no? E ir dándole un encuadre y un contexto para siempre poner en diálogo esos temas con cada uno de los textos, y dentro de los textos con cada uno de los personajes o de las situaciones que se planteaban en esos textos, ¿no? Y creo que ya no nos olvidamos de ninguno de los textos más que hemos vinculado, ¿no? Esto era el cierre, en definitiva, de lo que fue el trabajo interdisciplinario con Verónica durante fueron más de 3 años, ¿no, Verónica? Sí. No llegamos a 5, pero fueron más fueron 4, creo. Me parece. Sí. Y que también fue cambiando la modalidad de trabajo, ¿no? Es decir, pasamos de talleres puntuales, pasamos de consignas puntuales a trabajar las dos par a par un texto, y hasta lo que fue el parcial, que fue evaluado por las dos. Es decir, la exposición oral que hicieron los chiquilines con apoyatura audiovisual, la valoramos las dos, ¿no? Y creo que eso también es, en la medida en que se establezcan diálogos, pero diálogos pedagógicos, ¿no? En relación a un tema, o en relación a una concepción global de un tema, eso también posibilita las instancias de debate, ¿no? Porque en definitiva, y posibilita también que acá, me estoy dando cuenta que no lo pusimos, nosotros para las instancias de exposición oral le armamos una rúbrica a los chiquilines, si ellos sabían lo que nosotros íbamos a observar, ¿no? Ellos sabían cuáles eran los ítems, ¿no? Que íbamos a observar de las diferentes exposiciones orales, ¿no? Y bueno, nosotros por acá estamos terminando con la exposición, no sé, Verónica, en relación con lo de Quino, con lo que vimos recién. También iríamos terminando. La idea es agradecer a todas las personas. Y escuchar preguntas, porque en la anterior quedó muy poco para preguntas en la anterior, entonces también pensamos en preguntas. Sí. Eso, la idea era mostrar un poco lo que habíamos trabajado, porque realmente el trabajo interdisciplinario es muy gratificante, cuando nos entendemos así, cuando vamos para el mismo lado y demás. Bueno, agradecer a las personas cuando nos abren las puertas, justamente a los y las referentes que bueno, que de alguna manera necesitamos entrar a las clases, y abrir las puertas así, de esta manera, ¿no? Está muy bueno, porque enriquece muchísimo. Yo estudié literatura, así como estudié historia y todo el estudio de cosas más. Y
bueno, eso, agradecer a la cátedra, agradecerte a ti, Dinora, agradecer a las personas participantes, así que por acá quedaría yo abierta a preguntas o lo que quieran comentar. Hay una pregunta acá que dice, ¿todas las actividades se desarrollaron en un mismo curso? A excepción de la realización de la obra de teatro sobre Paulina Luisi, que es del 2018, y que yo la llevo al aula cuando empiezo a trabajar género dramático, a excepción de esa, las demás se trabajaron en el año, ¿sí? En el 2020. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy Teresita, profe del Liceo 65. Simplemente agradecer un trabajo maravilloso, sigan contagiando estas ganas, y me quedé con algunas palabras de ustedes cuando decían en la otra charla, somos mediadores, los chiquilines están ávidos, y bueno, sí, ¿cómo no van a estar ávidos si sienten que participan? Yo creo que esa es la clave del aprendizaje significativo. Abrir el aula y trabajar en dupla es maravilloso, porque los docentes nos tenemos que animar más, pero es genial porque los gurises están ávidos y se sienten involucrados inmediatamente. Y yo creo que para todo lo que estamos viviendo con el tema de la violencia, de esta manera se empodera a muchas chicas y se visualiza en el aula el problema, porque en realidad el problema muchas veces es naturalizado en las mismas familias. Entonces, que los gurises puedan hablar de esto y descubrir, porque el método de ustedes tiene que ver con eso, con el descubrimiento, con el develar. No les dan nada, hay que trabajar. Y eso es lo que ellos se llevan, y creo que después lo ven y pueden trabajar de otra manera, ¿no? Y bueno, si llegamos a esa frase de Nora, mis deberes son conmigo misma, bueno, eso es maravilloso. Si en el aula logramos eso, bueno, ya está, ¿no? Los contenidos en función de, ya está. Bueno, muchas gracias, compañeras, feliz de haber participado. Gracias. Yo creo que justamente lo que decía Teresita me parece fundamental, ¿no? Creo que lo mencionamos en la jornada del jueves pasado. Si no hay un cambio de cabeza, ¿sí? No alcanza con los cambios en el papel en cuanto a derechos, ¿no? y a leyes. Es decir, el cambio tiene que ser de cabeza, ¿no? Y en cuanto a lo que plantean acá en el chat, en cuanto a la recepción de los estudiantes, ¿hubo resistencias en varones? Porque me ha pasado que al tocar el tema en clase, se ha dado en clase, siempre enriquece, pero como que se vislumbra mucho trabajo por hacer. Totalmente. Es decir, hubo grupos, ¿sí?, que fueron, si se quiere, tuvieron subgrupos de varones, ¿no? Que además se armaron como subgrupos de varones y no tuvieron integrantes femeninos. Y que le veías, y en muchos casos los propios compañeros hacían notar, que estaban teniendo un lenguaje de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, no hacían valoraciones en sus exposiciones, pero utilizaban, ¿no?, como determinados términos que sabían que estaba dentro de lo esperable y para no generar ningún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de cuando exponían sus conclusiones, ¿no? Pero cuando después se iba a una instancia más de debate, en donde tendrías que salir quizás de esa exposición que se habían puesto de acuerdo, era cuando pasaban o se deslizaban algunos términos que el propio grupo les decía, pero ¿cómo? ¿No? Creo que resistencias hay todavía y las van a seguir estando, ¿no? Y creo que lo que tenemos que seguir es machacando, ¿no? Creo que hay muchos productos simbólicos a nivel cultural que siguen insistiendo en una línea de rol y de mujer, ¿no? A veces muy subliminalmente, a veces más explícitamente, pero están. Y eso lamentablemente está y convive con ellos muchas más horas de las que convivimos con nosotros, con ellos en el aula, ¿no?
Por eso, eso también está... Yo, por ejemplo, el video iraní que les compartía, si bien fue galardonado, tuvo mayor difusión porque un político iraní lo colgó en Twitter. ¿Ah? Entonces, cómo el hecho de cómo se vehiculicen también los productos de la cultura, llegan o no a tener incidencia en la opinión pública y en la reflexión, ¿no? Y también, bueno, en eso no me metí porque además no conozco nada de la política de Irán ni nada por el estilo, ¿no? Pero tiene que ver también con por qué lo compartiste, ¿no? Es decir, cuál era el objetivo final, ¿no? Si el objetivo final era la temática del video o si había otros intereses o objetivos finales, ¿no? Es decir, en esto de diferenciar y tener claro los contextos de producción y de recepción de una obra artística y de cómo están vinculados con nosotros como ciudadanos de ese momento que estamos recibiendo la obra, ¿no? ¿No? Sí, la historia de Malala es muy significativa. Nosotros en el liceo, en el 68, en el Día de la Educación, que ahora no me acuerdo en qué año fue, pero yo no sé si fue en el 2017, 2018, el Día de la Educación trabajamos con esa película. La actividad eje de el Día de la Educación en el 68 fue mirar la película Malala, ¿no? Sí, tal cual. Tiene mucho que ver con esa cultura también que está plasmada en el video, ¿no? Sí. Una cosita que quería decir, no sé si me escuchan. Sí. Sí. No, respecto a esto de la resistencia, bueno, la resistencia forma parte del proceso también. Está bueno tomarla para ver, para poder trabajarla, para poder cuestionarla de alguna manera, o no, pero es parte del proceso. Por supuesto que resistencias siempre surgen, pero bueno, por lo menos ponerla arriba de la mesa y poder trabajarlas, porque también sirven de insumo para el trabajo, ¿no? Era eso. Sí, sirven de insumo y además te genera, ellos siempre van a generar algo cuando lo pones en la mesa pero no, nosotros no pusimos nunca en la mesa como, creo que Teresita lo captó perfectamente, ¿no? Es decir, no lo pusimos para hacer foco allí, lo ponemos horizontalmente para que en las propias comparaciones y vínculos y asociaciones de una obra con otra vayan surgiendo los temas, ¿no? Porque si no sería como dogma o como mandato, ¿no? Lo ponemos en diálogo los textos, ponemos en diálogo las imágenes de esos textos, los aspectos metafóricos de esos textos. Nosotros les vimos las vinculaciones antes de ponerlos. Esperamos que en las vinculaciones ellos lo vean. Y también la educación siempre es en diferido, ¿no? O sea, capaz que ahora no se da, capaz que en otro momento de sus vidas se da, ¿no? Y también bajar también ese nivel que quizás nos lleva también a ser ansiosos como docentes, ¿no? La educación siempre es en diferido, no hay vuelta, ¿no? Por eso cuesta tanto y seguimos reflexionando siempre acerca de la evaluación, ¿no? En relación también con ese aspecto, ¿no? No sé si hay más preguntas, comentarios. Creo que trabajar en duplas es muy bueno, ¿sí? Porque uno sale enriquecido. Y vuelvo al punto que dije el jueves pasado, ¿no? Es decir, la dupla se construye en la confianza, y se construye en el respeto, ¿no? Y eso, cuando eso se da, los chiquilines lo captan y lo valoran también, ¿no? En confianza, en respeto, y en que no somos los dueños de la verdad, y en que nos equivocamos, y el error es instancia de aprendizaje, y en que no tenemos todas las respuestas, y en que la horizontalidad se puede construir manteniendo una autoridad en el aula, ¿no? Y no son antagónicos, ¿no? Me parece. Eso también ayuda
a aflojar, ¿no? En el buen sentido de aflojarse, ¿no? En una alerta permanente para marcar un rumbo, ¿no? Pero a veces el grupo transita por ese rumbo y a veces no. Creo que también el año pasado fue un año bastante particular, que quizás por todo el tema de encierro, por lo menos en el liceo nos pasó, los sextos se reintegraron. Y logramos que se reintegraran en su totalidad y sin tener que dividirlos, ¿no? Porque nos parecía que era fundamental porque era el cierre, es decir, era el cierre de la secundaria para ellos, y creo que también hubo una gran avidez por parte de ellos para establecer vínculos, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que estas cosas se logran porque alguien puede decir, se coincidieron los planetas, me explico, se dio, ¿no? Pero estas cosas se logran porque también la construyen ellos, ¿no? No hay vuelta. Y la construyen ellos porque están en el momento para poder hacerlo y porque se dan las condiciones para poder hacerlo, ¿no? No sé. Creo, Dinora y Verónica, que ustedes que estuvieron atentas al chat de Zoom, mira, y dice Elena Wilkins, estamos craneando, que obviamente estuvo lleno, más allá de las preguntas que vos compartiste, de valoraciones y de agradecimiento por compartir la experiencia y lo que esto había aportado y lo que genera en el pienso de las propias prácticas y de las propias experiencias, ¿no? Así que, sin duda, un encuentro más que enriquecedor. Sí, los micrófonos están muteados, eso no quiere decir que alguien no pueda pedir la palabra. Claro, como dice la compañera. Famosa manito, y ustedes lo habilitan, obviamente. ¿Quién quiere, como Teresita, hacer una pregunta directa? Exacto. Marcia dice que Paulina Luisi vivió en su ciudad y que se siente muy orgullosa de ella en Santa Lucía. ¿Es así, Marcia? Sí, ¿no? Sí, hay un colectivo feminista de muchachas jóvenes que le pusieron ese nombre. Igualmente a mí lo que me llama la atención, que ahora, en base a lo que ustedes comentaron, tendría esa explicación de que no es tan poco conocida, porque claro, no es una mujer conveniente, digamos, y realmente la importancia, ¿no?, lo fundamental que fue en nuestra historia, en el pensamiento, y en trazar ese camino, pionera, ¿no?, una feminista totalmente de avanzada. Tal cual. Sí, una feminista avanzada y además con mucha conciencia social, ¿no? Y también con ese valor a que la independencia se construye en la medida en que se acceda a la educación, ¿no? Y con un ejemplo de familia detrás que le permitió, ¿no? Que le permitió y que la incentivó, ¿no? Que eso también creo que es fundamental y que tiene que ver con los contextos con los que surgen las personalidades, si se quiere, ¿no? Es decir, ese saber de dónde venimos también se construye con los otros, ¿no? Y Paulina es precisamente ese ejemplo, ¿no? Y transgrediendo la época, ¿no? También la formación que recibió de los padres iba a contrapelo de lo que otras familias pensaban para sus hijas mujeres, ¿no? Por ahí en el chat María Belén dice, muchas gracias por haber compartido con nosotros tan excelente trabajo, muy enriquecedor para jóvenes como yo, que recién estoy arrancando en el tema del profesorado. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por esta instancia tan linda. Qué lindo, muchas gracias a ustedes, a cada uno, por acompañarnos y por mantenerse estos 2 jueves. Y bueno, y la magia del profesorado y de seguir esta carrera creo que la tenemos que construir día a día, ¿no? Y a veces todos los factores externos que no dependen de nosotros, en lo que sí depende de nosotros es
en donde nos gratifica, ¿no? Más allá de todas las incertidumbres y todos los tembladerales y todos, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la construcción del otro, me parece, ¿no? Y todas las disciplinas tendrían que contribuir a la construcción de uno mismo con el otro, ¿no? Me parece. Más allá de si sean de humanístico, de científico, somos educadores antes de estar llevando adelante en el aula la enseñanza de una disciplina, ¿no? Creo que no son sinónimos. Entonces, lo que nos engloba a todos es que somos educadores. Después viene la especificidad de cada una de las disciplinas, ¿no? Y la especificidad de la disciplina no te puede sacar, no te puede cerrar los ojos a que lo otro es prioritario, ¿no? Porque si no terminan educando, entre comillas, esos otros medios a los que acceden muchas más horas de las que están en el encuentro con nosotros, ¿no? Bueno, creo que todas son valoraciones, pero no hay... No hay reclamos. No, al contrario. No hay reclamos. Al contrario. Creo que los docentes estamos acostumbrados a que nos reclamen. Obviamente, bueno, nos merecemos que suceda esto, entonces, ¿no? Es para la casa, para nosotros es una alegría que sea el espacio de la casa de Alicia, aunque sea virtual, ¿verdad? El que lo genere. Decirte, ya lo saben, Dinora y Verónica, pero una de las cosas que compartimos luego, ya lo dije en el conversatorio anterior, pero tanto la instancia del jueves pasado como esta, ustedes habrán visto, están siendo grabadas porque Verónica y Dinora lo autorizaron, así que esto, como todas las actividades donde los expositores la autorizan, ustedes ya saben, van a ser editadas, emprolijadas, ¿verdad? Y van a aparecer en el canal de YouTube en breve, pero además también les compartimos a los expositores que tienen la generosidad de compartir sus experiencias y su conocimiento con nosotros, el chat de Zoom también se exporta, se guarda y se les envía porque es un insumo bien interesante, todas esas reflexiones y esas valoraciones o esas opiniones sobre el trabajo, ¿no? Son parte de la instancia del encuentro, aunque sea virtual, ¿verdad? Son también palabras, abrazos y comunicación, así que en la medida en que se pueden y con el formato en que podemos hoy, ¿no? Y yo quiero decir que a mí, yo tengo un vínculo muy de muchos años y muy marcado con la Casa de Alicia, porque yo recuerdo cuando fui la primera vez, por allá por el año 91, a un primer cursillo de literatura en la cátedra, y las instancias de formación y las instancias de reflexión y de aprendizaje con docentes, y en aquel momento yo siendo estudiante, y las que sigo haciendo como colega, creo que es una de las fortalezas que tiene el CES, pero que además es una de las fortalezas que tenemos como docentes, ¿no? El asumirnos que siempre estamos en instancia de aprendizaje, y de que el colega siempre tiene algo para enseñarnos. Entonces, eso creo que también es lo que posibilita el trabajo en duplas, ¿no? Que nunca puede llegar a ser como una instancia de imposición, sino que tiene que ser una instancia de querer ir al encuentro del otro, ¿no? Porque el otro tiene algo para enseñarme, yo también, y a partir de allí los dos transformamos y generamos otra cosa, ¿no? Y creo que la Casa de Alicia es uno de los sitios donde eso además se plasma, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, por ese encare también sumamente humano que se le brinda desde Beatriz, Marta y cada uno de los integrantes, ¿no? que la conforman, ¿no? Entonces me parece que también eso ayuda a la profesionalización, ¿no?
constante. Bueno, gracias Dinora por tus palabras y bueno, obviamente una alegría para todo el equipo, para la casa y seguramente para Alicia Goyena, que si no ya nos hubiera tirado para afuera hace tiempo. Así que creo que está sumada totalmente. Y nada, creo que no puede haber habido mejor inicio que estos dos conversatorios para el ciclo 2021 de Mujeres que hablan sobre mujeres, así que muy agradecidos todos a las dos por compartir esta experiencia, y bueno, seguramente vamos a volver a encontrarnos en otras actividades y por supuesto en las propuestas que ustedes quieran hacer. La agenda de la casa siempre está abierta y eso es así, lo saben todos. Así que nada, muchísimas gracias Verónica y Dinora. María José seguramente va a ser quien cierre la actividad. Un abrazo muy grande para las dos y para todos por estar hoy presentes. Gracias a todos. Muchas gracias. Simplemente un beso, un saludo a la bandera y a los compañeros y compañeras, y me gustaría que estos ejemplos de los que tomamos nota y escuchamos con tanta atención, bueno, ver algunos espejos contextualizados y flexibles en clase. Gracias. Gracias a todos.